Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En este 2021 se conmemoran 100 años del comienzo de la aviación en Honduras, así que vamos a hacer una serie de videos para hablar acerca de este tema tan interesante. Las preguntas para hoy: ¿cuándo llegaron los primeros aeroplanos a Honduras? ¿Es cierto que un avión bombardeó Tegucigalpa? ¿Cuál fue la impresión de la gente cuando llegaron los primeros pájaros mecánicos? Entremos en materia. La aviación mundial comenzó a principios del siglo XX y fueron los hermanos Wilbur y Orville Wright quienes hicieron el primer vuelo de la historia en Carolina del Norte, Estados Unidos, un 17 de diciembre de 1903. Antes de 1914 hubo pocos avances en materia de aviación, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial en ese año impulsó su desarrollo, y cuando terminó este conflicto, esta tecnología había avanzado mucho. Las potencias mundiales habían construido miles de aeroplanos y el fin de la Primera Guerra Mundial había anulado la necesidad de ellos, así que muchos comenzaron a ser vendidos a los demás países del mundo. ¿Y cuándo llegaron los primeros aeroplanos a Honduras? ¿1917? No, a pesar de que ese año se había realizado una colecta pública de más de 10,000 pesos, pero al final nadie supo dónde fue a parar ese dinero. ¿1921? Ahora sí. En ese año gobernaba el presidente Rafael López Gutiérrez, quien estaba convencido de la urgente necesidad de comenzar la aviación militar en el país, pues durante esos años las guerras civiles se habían convertido en el principal deporte en Honduras y todos los bandos aspiraban a tomar el control del Estado. Por esa razón se contrató al piloto canadiense Ivan Lamb para que buscara un aeroplano para el gobierno de Honduras. El elegido fue un Bristol Fighter F.2B, comprado en Gran Bretaña. El aeroplano llegó por barco a Puerto Cortés en enero e hizo su primer vuelo desde San Pedro Sula a Tegucigalpa el 18 de abril de 1921. El aterrizaje se hizo en el terreno que hoy ocupa el aeropuerto Toncontín y desde entonces se convirtió en la cuna de la aviación hondureña. Para este tiempo la gente vivió eufórica con el tema de los aeroplanos, tal como se muestra en las páginas de esta revista. Los aeroplanos. Este es el grito que llena todas las bocas, atormenta todos los oídos y perturba toda la serenidad. Solo de aeroplanos se habla en Tegucigalpa y es natural. A cada bocacalle con lo primero con que tropieza uno es con el inevitable cuando llegan los aeroplanos. El presidente López Gutiérrez siguió fomentando el crecimiento de la aviación militar, pues algunos grupos opositores se habían alzado en armas para intentar derrocarlo. Su intención era fundar una escuela de aviación para crear una fuerza aérea que estuviera al servicio del gobierno. Y bueno, llegaron al país pilotos y mecánicos italianos, quienes trajeron consigo nuevos aeroplanos de fabricación europea: Anriot, Aviatik, Caudron y Ansaldo. Se estableció un plan de estudio con clases como álgebra, motores, navegación aérea y cartografía, entre otras. Y por último, se invirtió dinero para construir un hangar y mejorar la pista de Toncontín. Pero en 1924 estalló una nueva guerra civil en el país, lo cual impidió que este proyecto despegara, pues además de la inestabilidad vigente, las finanzas del país fueron dirigidas a atender el conflicto. Los aeroplanos del gobierno ni siquiera fueron utilizados contra los revolucionarios, todo lo contrario. Estos últimos tomaron un aeroplano comercial y contrataron a un piloto estadounidense para que arrojara bombas a Tegucigalpa y ejercer presión para que el gobierno se rindiera ante ellos. En la novela Peregrinaje, la escritora Argentina Díaz Lozano nos hace imaginarnos lo que vivieron los pobladores de Tegucigalpa ante ese evento. La vida se convirtió en infierno, no se hallaba qué comer, se vivía expuesto a cualquier atropello y una o dos incursiones diarias del temido aeroplano bombardero, que era recibido por estruendo de fusilería, completaban el cuadro de horror y desesperación. Cayeron 2 bombas sobre honorables hogares de la capital y fueron víctimas 2 mujeres y un niño. Otras casas de habitación sufrieron impactos que destruyeron muebles, rompieron techos y desplomaron paredes. Afortunadamente, las gentes, en cuanto oían el fatídico zumbido, salían a las calles y plaza. Mi pánico era tan grande que salí a la calle con los ojos puestos en el aeroplano, que volaba a gran altura. Corrí en dirección opuesta en pueril intento de huir, de escapar, huir de la muerte.
La revolución triunfó, pero informes posteriores mostraban que cuando los rebeldes llegaron a Toncontín, destruyeron los aeroplanos del gobierno, los cuales aparentemente estaban inservibles. En ese mismo año, un accidente de un avión de una compañía bananera llamada Tela Railroad Company tuvo un accidente en el hangar de Toncontín y destruyó todo lo que había sobrevivido al ataque de los revolucionarios. De esta forma se llegó al fin del primer intento por establecer la aviación militar en el país y se tuvo que esperar casi una década para que, en el gobierno de Tiburcio Carías Andino, se lograra cumplir el objetivo de fundar una escuela de aviación y la Fuerza Aérea. Mientras tanto, la aviación comercial comenzó a desarrollarse en la década de 1920, pero eso lo vamos a ver en nuestros próximos videos. Si quieren saber más acerca de la historia de la aviación militar en Honduras, les recomiendo este libro, Los aviones de la Fuerza Aérea Hondureña, del abogado Jaime Güell Bográn. Por último, solamente pedirles siempre su like y que se suscriban al canal para recibir notificaciones de los nuevos videos que vamos a ir publicando más adelante. Hasta la próxima semana.